Un poco corto, pero bueno, para cumplir con los tiempos. Neuroeducación. Vamos al lío ahora. Creo que cualquiera de nosotros podría dar una definición de qué es neuroeducación, ¿no? Muy sencillo. Las definiciones nunca son demasiado simpáticas, sobre todo me acuerdo cuando era joven y me las tenía que aprender de memoria y los profesores te decían, a ver, ¿cuál es la definición? Y te la tenía que saber de memoria. Desesperación. Nunca fui bueno para aprender cosas de memoria. No sirve para eso. Me trabo enseguida. Pero bueno, las dos o tres cosas de esta definición, las dos cosas de esta definición es que es un campo interdisciplinario la neuroeducación, que combina neurociencia y psicología. Pero podemos dar una vueltita más. Por un lado, que ya lo hemos visto, los avances de la neurociencia y la tecnología, ¿qué nos dan? Las razones biológicas del aprendizaje. Ahora yo puedo entender. Entonces ahora me retrotraigo al principio de la charla y digo, ahí estaba un tema del secreto, uno de los secretos. Sí, es la conexión, pero ¿qué es la conexión? La conexión no es completa si yo no entiendo el medio con el que tú estás entendiéndome y con el que yo me estoy expresando. Si yo no conozco ese medio, que es el cerebro, si no lo conozco, es que me está faltando algo. Puedo hacer las cosas bien, sí, puedo hacer por experiencia, por un montón de cosas, pero no todo lo bien que podría. Entonces nos da las razones biológicas del aprendizaje. El informe, la Royal Society en 2011 da un informe sobre esto y dice, como lo estáis leyendo, trata de mejorar el aprendizaje. Y dice algo muy interesante. Puede transformar la práctica educativa al igual que la ciencia transformó la práctica médica. La medicina fue una práctica, ¿no? Una práctica años y años y años hasta que se fue transformando y ganando y enriqueciéndose con una base científica. Fíjense, la Royal Society dice, esto que está pasando ahora y que puede pasar en el futuro es muy parecido a esto. Pasar del arte a la ciencia en la educación. Y podemos ampliar el concepto, o graficarlo, mejor dicho, es decir, educación y neurociencia, esto es neuroeducación. Tan fácil como eso explicar lo que es la neuroeducación. De manera muy sencilla. ¿Podemos dar un pasito más? Sí. Y podemos decir, podemos agregar un componente más, la pedagogía. Entonces tenemos neurociencias, pedagogía y psicología. En la intersección de estos tres universos está la neuroeducación. ¿Sí? Creo que es fácil de entender. Entonces, sirve para aplicar el método científico. Objetivizarlo, darle razones, el por qué. Pues mira, que yo hago, con mis alumnos hago esto, y el por qué lo hace, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo sé, puedo mejorar, puedo crear y puedo cambiar. No es una fórmula que me dan simplemente como una receta. Tienes que hacer tal cosa. No. En el momento que yo conozco el por qué, gano muchísimo. Pero hay muchos desafíos y responsabilidades en esto, ¿eh? Accesibilidad a los hallazgos científicos. Es uno de los problemas. En general, el educador no tiene demasiada accesibilidad a los hallazgos científicos de los neurocientíficos. Además, el hallazgo que puede ser neurocientífico tengo que traducirlo. Me voy a leer un estudio donde me dice que el hipocampo conectado con la amígdala cerebral, tal, y termino de leer eso como educador y digo, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago? Me compro un hipocampo y se lo meto en la cabeza, no sé qué hacer. ¿Vale? Entonces, la practicidad sobre eso es un gran desafío. Que eso que se encuentra, esos hallazgos científicos, terminen verdaderamente en algo práctico. Y por último, y no menos importante, políticas educativas que vayan a la par de esto. Aquí en España hay universidades en Internet, universidades completas en Internet, que dan carreras en Internet, pero claro, para ser oficiales, los exámenes tienen que ser presenciales. ¿Qué va a hacer?
¿qué gano yo? Entonces, yo no puedo estudiar en esa escuela si vivo demasiado lejos, o por lo menos se me incomoda. Y esa universidad tiene que crear en distintos lugares del mundo, porque es por internet, en distintos lugares del mundo, algunos lugares, y tiene que asociarse para que vayan los alumnos a hacer... ¡Qué antiguo! ¡Qué antiguo! Yo sé que algunos de ustedes piensan, pero hacer exámenes por internet. Yo les puedo asegurar que mis alumnos odiaban los exámenes por internet. Eran los más difíciles. Oye, pero si estás con los libros abiertos, me da igual. Por eso yo les hago funcionar. Yo les hago funcionar su cerebro, les hago razonar. Yo no les pido que me repitan de memoria lo que está en los apuntes. O sea que si no han aprendido, me da igual. No van a poder responder eso. Porque yo no les pregunto, a ver, dime la definición de neurociencia. ¡Oh, qué fácil! Entonces agarro el libro, mis apuntes y digo, neurociencia, la escribo. No, no voy a preguntar eso. Lo voy a poner en situaciones reales. Oye, ¿qué pasa si te encuentras ante esto? ¿Qué haces? Algunas más fáciles, sí, que pueden ser de algún tipo de fácil, pero vamos a ver que la cosa ha cambiado. Además, la multiplicidad de exámenes que puedes hacer por vía internet es increíble. Resultados exactos, emparejamiento de conceptos, por supuesto múltiple opción, por supuesto. Es increíble lo que hay en todo eso. Y ni que decir de la ciencia. Pero volvamos un poquito más, no quiero avanzar en el e-learning, que es todo el desafío de cómo unir la neurociencia, la neuroeducación, además con el desafío en el que estamos permanentemente, y es duro, sin duda. Si no, volver a esto, que las políticas educativas tienen que tener en cuenta que la educación está transitando un camino mucho más centrado en la ciencia que en el arte. Entonces, las políticas educativas tienen que ir de acuerdo con eso. No podemos estar con políticas educativas de hace siglos, o como en España. En España se cambia la política educativa cada vez que cambia el gobierno. Esto, bueno, creo que en muchos países es algo parecido. La LOMCE, la LOCE, la no sé cuánto. Están mareados los profesores, los maestros, están mareados. No, ahora cambió, ahora no es la LOMCE, ahora no se estudia. Ahora la última novedad es que han sacado matemáticas como materia vehicular. ¿Han sacado matemáticas? No sé, en fin. Políticas educativas. Vamos a los hallazgos clave. Habíamos hablado de la neuroplasticidad, ¿se acuerdan? Se generan nuevas células nerviosas, es verdad, no en toda la cantidad que quisiéramos, porque si no, no existirían, desgraciadamente, tetraplégicos ni ese tipo de problemas cuando se deterioran parte del cerebro. Nuevas sinapsis, que si la sinapsis, ¿qué es? Es la unión sin unirse de las neuronas. Las células nerviosas no se unen, no están unidas. Están separadas por lo que se llama un espacio sináptico. ¿Cómo se comunican? Por Wi-Fi, por Wi-Fi. Sí, se llaman neurotransmisores. Son sustancias que saltan de una neurona a otra, pero las neuronas están separadas. Nuevas sinapsis, se crean nuevos espacios sinápticos, nuevos puntos de unión. Sinapsis reforzadas, perdón. Sinapsis reforzadas, esto es, se hacen más fuertes, ¿sí? La repetición, el practicar determinadas cosas hace que determinadas redes se hagan más fuertes. ¿Vale? Y algunas sinapsis que desaparecen, algunas neuronas que desaparecen. Durante el sueño hay una especie de limpieza cerebral, por eso la importancia del sueño. También la sinapsis, la desaparición de determinadas células de determinada edad, cuando se va creciendo, se produce una limpieza de la cantidad de células que no nos sirven finalmente. El hipocampo, una parte central en nuestro cerebro límbico, el hipocampo genera todos los días 700 nuevas neuronas, pero mueren casi todas. Bien, hay desaparición de esto. Las emociones.
Otro hallazgo, son áreas, ¿no? Donde se van a estar encontrando muchas cosas. En el área de la neurogénesis, entonces, en el área de las emociones. Hay algo que está absolutamente claro, no al miedo o al estrés. El aprendizaje basado en la emoción, el asombro, la sorpresa, es el que funciona. Aumenta la retención, la motivación, la perseverancia, etcétera, etcétera. Acordémonos, todo input pasa primero por las emociones y después va a la razón. No es de extrañar entonces que esto sea así. La formación, la educación, nuestro aprendizaje es social y es activo. Es particularmente social y activo. Aprendemos mejor a través de señales sociales. Hay algo que lo demuestra muy fácil. ¿Cómo aprendemos nosotros nuestro idioma materno? ¿Nos enseña alguien lenguaje? No, lo aprendemos. Simple y sencillamente. Lo aprendemos. Lo aprendemos por repetición. Escuchamos muchas veces, repetimos y lo aprendemos. Imitamos. Y el aprendizaje activo, experiencial y basado en problemas supera ampliamente al tradicional. Hay muchas universidades, escuelas que trabajan sobre proyectos. Es muy interesante. Te doy un proyecto, trabaja sobre ese proyecto, encuentra los problemas, soluciona los problemas. Eso genera motivación, genera un montón de cosas interesantes. ¿Sí? Busca soluciones, ¿sí? Experimenta. El famoso tema por todos conocido, que finalmente lo que verdaderamente aprendes es cuando lo experimentas, ¿no? Y decía Aristóteles, el que aprende y no practica es como el que ara y no siembra. Hay algo que no termina ahí de cerrar. Bien. El aprendizaje social y activo, y sobre esto hay mucho estudiado. Neuronas espejo. Neuronas espejo es un descubrimiento de un científico italiano y que observando los monos dice, bueno, ¿por qué los monos hacen cosas que no necesariamente o evidentemente no son hereditarias? Y de repente un mono bosteza y los otros monos también bostezan. ¿Cómo es esto? Nosotros mismos. Cuando alguien bosteza. Estoy seguro que más de uno está bostezando en este momento. O le han dado ganas. Esas son las funciones, las neuronas espejo en acción. Su deficiencia está involucrada en problemas de autismo, por ejemplo. La deficiencia en las neuronas espejo. Decía Jacobini, el descubridor de las neuronas espejo, que las neuronas espejo pueden ser la base neurológica de la conexión humana que necesitamos todos. Nos ponemos en el lugar del otro y llegamos a sentir en el lugar del otro. Tanto es así que las películas llegamos a sentir lo que está sintiendo el protagonista, a lo mejor, ¿sí? en esos instantes, gracias a las neuronas espejo. Bien. Otro tema clave, otra área que la neurociencia, en la que la neurociencia nos nutre muchísimos conocimientos. Atención y enfoque. Este es un gran desafío el día de hoy, ¿eh? Prestar atención a lo que vale la pena prestar atención y enfocarte en lo que vale la pena enfocarte. Estamos sobresaturados, hay una polución informativa tan grande, que nos cuesta muchísimo. Y una de las habilidades que más pueden hacer que una persona se desarrolle, que una persona crezca desde todo punto de vista, es saber centrarse en lo que realmente tiene que centrarse. Prestar la atención y el enfoque en lo que tiene que hacer. Y hay prácticas pedagógicas que se pueden emplear. ¿Saben cuál es una y que se está empleando cada vez más? En mindfulness, la atención plena. Estamos hablando de los niños, en la escuela primaria, donde tienen momentos, terminan un tema, y en vez de tomarse un cafecito como nos tomamos nosotros, hacen un momento de relax, de mindfulness, les enseña a respirar, a centrarse en la respiración, etcétera, etcétera. Fenomenal. Aparentemente funciona. Está creciendo, es una tendencia, ¿sí? A aprender, hay otras técnicas, a la atención y funciones ejecutivas. Los videojuegos son fenómenos para esto, ¿eh?
¿Se acuerdan que decíamos los videojuegos? Los videojuegos funcionan muy bien para practicar y desarrollar la atención y el enfoque. Funciones ejecutivas, absolutamente importantísimo. ¿Qué son? Son las capacidades que tenemos de inhibir información, respuestas no relevantes, cosas que no nos interesan, la inhibimos. Adiós. Claro, tenemos que saber inhibir lo que tiene que ser. Planificar por adelantado y secuenciar. Todo eso de funciones ejecutivas, muchísimos estudios en neurociencia. Retener información relevante y cambiante por periodos breves, ¿no? Lo que es la memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Por citar algo, hay estudios recientes donde la capacitación preescolar en habilidades ejecutivas previene el fracaso escolar. En funciones ejecutivas. No en otras cosas, en funciones ejecutivas. Bien, memoria. Me tomo la licencia de no desarrollar todo lo que significa la memoria. Todo esto es mucho más complejo, pero creo que así nos podemos entender bien. Hay algunas cositas interesantes con respecto a la memoria que tenemos que tener en cuenta para la actividad educativa. Tenemos una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es la que nos permite mantener la atención durante muy corto lapso, pero que la que nos permite hacer cosas. ¿Sí? Es consciente, dura menos de un minuto. La memoria a largo plazo es la memoria que a partir, ese concepto es importante, a partir de la memoria a corto plazo, yo tomo una decisión voluntaria y consciente y la transformo en memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que como educadores tenemos que lograr que esa memoria a corto plazo que podemos estar generando en esa información que estamos transmitiendo, en eso que está haciendo el alumno en ese momento, pase a memoria de largo plazo y no se quede en memoria de corto plazo. Bien. La memoria de largo plazo es no declarativa o implícita, que es el saber cómo. Aprendí a conducir, a manejar, y luego ya está, no tengo que estar pensando, ahora pongo la primera, o después la segunda, después la tercera. Solo esa memoria funciona, ¿sí? Aprendí a montar en bicicleta, y subo a la bicicleta y pedaleo, y ya está. Eso es mi memoria no declarativa o explícita. Y la memoria declarativa o explícita, la que yo puedo contar y decir, bueno, sí, me acuerdo de tal, son hechos, por ejemplo, me acuerdo de un hecho en tal época, de tal otro, etc. Bien. Algún descubrimiento interesante, que resulta que la memoria no declarativa y la declarativa, o sea, la implícita y la explícita, tienen vías biológicas totalmente diferentes. Hasta ahí se ha llegado. ¿Qué puede significar esto? Camino interesante para explorar, pero biológicamente no van por el mismo camino. Más cosas. Dentro de nuestro cerebro, en la parte de nuestro cerebro límbico, o sea, la parte media de nuestro cerebro, la que decíamos de las emociones, se encuentra el hipocampo. El hipocampo tiene una formita así más o menos como el caballito de mar, por eso se le llama hipocampo. El hipocampo está involucrado en la memoria declarativa y en la espacial. Y también en el largo plazo. Lo que sí se ha descubierto es que el hipocampo es el que trabaja para que nuestra memoria a corto plazo se transforme en memoria a largo plazo. Es el hipocampo. ¿Qué más? Está todo muy bien, pero no se conoce totalmente el mecanismo porque almacenamos los recuerdos. Se sabe que el hipocampo funciona, se sabe que pueden estar almacenándose en ciertas partes de la corteza cerebral, etcétera, etcétera, pero todavía no se sabe bien cómo se graba. No tenemos claro cómo lo tenemos con un ordenador, ¿no? Un disco, todavía no se sabe. Fíjense si todavía queda historia por aprender, ¿no? El hipocampo genera unas 700 neuronas nuevas y decíamos hace un momento que el ejercicio físico las mantiene y las incrementa. ¿Recuerdan que decíamos que morían casi todas? Bueno, es curioso, ¿eh? Pero es absolutamente real y está demostrado. La gente que hace ejercicio regularmente tiene el hipocampo más grande. Y ahí se pueden disparar algunas conclusiones o algunas ideas. Decíamos que la memoria implícita y explícita son independientes. Y sobre la memoria hay toneladas escritas, toneladas de recomendaciones para la educación. 3.
nada más nombro. Impacto emocional es indispensable para lograr el marcador somático que decía nuestro amigo Damasio. Repetición espaciada. Si quiero aprender, no concentro la repetición, el repaso tiene que ser espaciado. Modos múltiples. En la variedad está el cerebro, si juega con asociaciones múltiples, con diferentes, con input que le vienen por la vista, por el oído, por el tacto, por la práctica, por el movimiento, aprende muchísimo más que ser un sujeto pasivo, obviamente. Genética. Por sí sola no determina la capacidad de aprendizaje. Ahora, es cierto, y en eso se está dando mucho énfasis últimamente, en lo que se llama la epigenética. ¿Qué significa? Es la influencia del medio ambiente y de una serie de cosas sobre nuestros genes, que inhiben o dejan que se manifiesten ciertos genes. Por ejemplo, alguien puede tener predisposición al cáncer, predisposición hereditaria a cierto tipo de cáncer. ¿Sí? Si yo tengo determinadas dietas, puedo favorecer que esos genes de predisposición al cáncer se manifiesten. ¿O no? ¿Sí? Y con esto de la epigenética se están dando pasos muy importantes. Se ha llegado a descubrir que en algunos casos, y es todo un campo también, hay ciertas cosas que se heredan. Por ejemplo, el estrés. El estrés traumático se ha hecho sobre gente que ha estado en la guerra, etc. Y los hijos lo heredan. A lo mejor no exactamente igual. Alguien que ha estado en la guerra tiene un shock, un verdadero problema, un shock postraumático. No es que el hijo vaya a heredar ese shock precisamente, pero sí desórdenes y problemas. Porque los genes han sufrido un impacto que luego se traslada a otras generaciones. Fíjense ese campo de aquí también. Claro, nunca vamos a aprender el idioma de nuestros padres, ¿no? Porque nuestros padres se hicieron inglés, nosotros no vamos a saber inglés todavía, pero sí es cierto que puede haber una influencia real. Inteligencias múltiples, otro gran descubrimiento. Edward Gardner, en el año 83, propone a través de su libro Marcos de la Mente, propone que no hay un solo tipo de inteligencia. Cuestiona un poco el test de inteligencia famoso, de coeficiente intelectual o cociente intelectual, lo cuestiona y dice, sí, bueno, está bien, mide parte, pero mide parte de nuestra inteligencia. Hay 6 inteligencias diferentes. Y deja abierto a que el día de mañana se puedan descubrir más inteligencias. Corporal y sinestésica, interpersonal, lingüística y verbal, matemática, naturalista, intrapersonal, visual, espacial, etc. Recomiendo, se puede leer algo de Edward Gardner porque es realmente atrapante y más que interesante. Y además que son esas cosas que uno lee y dice, caramba, que me parece que esto yo lo veo, ¿no? Que no es una entelequia, que es lógico, que hay gente que tiene determinada capacidad y determinada inteligencia interpersonal, socialmente, y otros que no la tenemos, ¿no? Unos que son muy buenos para las matemáticas y otros que no lo son. Es como bastante evidente. Bueno, lo explica Edward Gardner. Eso fue un gran descubrimiento. Otro gran descubrimiento para la educación, para muchas cosas, pero por supuesto para la educación, es el de Daniel Goleman con la inteligencia emocional. Daniel Goleman comienza trabajando sobre egresados de Harvard y toma muestras de egresados que habían tenido promedios excepcionales y después se toma muestras de aquellos que no habían tenido, bueno, muestras de todos los estratos de resultados, de notas finales de su carrera, ¿no? De promedio de su carrera. ¿Qué se encuentra? Que los que habían tenido los más grandes promedios no eran los que habían tenido más éxito en la vida. Los que habían tenido más éxito son los que estaban alrededor de 7. Hombre, yo exagero y lo bajo un poquito más para entrar ahí, para ver si puedo entrar en la categoría, pero no entro, ¿eh? Pero bueno, los que habían tenido
un promedio alrededor de 7 eran los más exitosos de la vida, y que se hacía una serie de parámetros. ¿Qué era éxito en la vida? Estar tranquilo económicamente, no tener problemas familiares, no tener problemas sociales, no ser delincuente, haberte desarrollado normalmente, ¿no? Lo que propone Coleman es que habría unas capacidades intelectivas que tienen que ver netamente de lleno con el intelecto y otras que tienen que ver con el área emocional. Y entonces es el que pergeña este término, inteligencia emocional, que ya nadie discute tampoco, y que es decisiva para el éxito en todos los aspectos de la vida. Entonces, nosotros como educadores decimos, a ver, primero, yo empiezo a trabajar un poquito mi inteligencia emocional, Hay cursos y cursos muy buenos sobre inteligencia emocional. Hay cosas interesantes, talleres sobre inteligencia emocional, para mí, porque es importante para comunicarme con los demás. Pero no solo eso, sino empezar a desarrollarlo también en los alumnos. Fíjense, yo siempre decía a mis alumnos, chicos, ustedes lo que se van a encontrar en la vida cuando sean profesionales, dando esto en la escuela de negocios, lo que se van a encontrar como profesionales no es si se acuerdan la fórmula esa para contable, financiera, no se van a acordar. Van a ir a los libros y lo que tienen que sí saber es dónde buscarla y tal. Esa matriz estratégica se van a olvidar, lo van a buscar en los libros y lo van a aprender. Pero por favor, desarrollen la inteligencia emocional. Lo que uno se encuentra en las organizaciones tiene que ver con la inteligencia emocional. Los más inteligentes, por coeficiente intelectual, son los que ocupan los puestos más altos en las organizaciones. En los gobiernos, no. ¿Por qué? Y, ¿sabes qué? Han tenido más inteligencia emocional que muchos, que eran más inteligentes intelectualmente, en su coeficiente intelectual. Pues, quien trabaja en una organización tiene que saber manejar su inteligencia emocional. Quien es un educador tiene que saber manejar la propia y la inteligencia emocional de sus alumnos. ¿Por dónde va? Decisivo. Otro descubrimiento. Redes hegelianas. Interesante. ¿Qué se ha descubierto? Que las células que se activan simultáneamente se conectan entre sí. Esto es, refuerzan nuestras conexiones cerebrales. Por eso es la importancia de que los estímulos a través de los que nosotros aprendamos sean variados. Auditivos, visuales, tacto, movimiento, etcétera, 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 que sean variados, porque todo eso genera que distintas áreas del cerebro se activen y que finalmente, cuando se activan, se conectan. Entonces, ¿yo qué busco en mí, qué busco en mis alumnos? Que esas redes sevianas se refuercen. Y es parte de la neuroplasticidad. No todas las cosas, todo tiene que ver con todo. Y fíjense lo interesante, que las redes sevianas, solo el 10% están determinadas por la genética, el 90% están determinadas por la experiencia, conocimientos adquiridos. Fíjense la responsabilidad de los educadores. No le podemos dar la culpa a la genética, de que nuestros alumnos refuercen esto, tampoco nos la vamos a echar todas nosotros, pero que sí somos grandes responsables. El cerebro es como un procesador en paralelo, totalmente interconectado. O podemos hablar varios procesadores conectados. Pensamientos, intuiciones, predisposiciones, emociones. Todo opera simultáneamente. Todo interactúa con los modos entre los que nos estamos informando. Todo. Lo que yo oigo no va solo a mi área auditiva. Lo que yo oigo recorre todo mi cerebro. ¿Qué significa esto? El educador orquestador del aprendizaje. La vieja idea de que el educador es transmisor de conocimiento, de información no va. Es un gran orquestador del aprendizaje. Tiene que buscar todos los medios para poder llegar lo mejor posible a la mente, al cerebro del alumno. Metacognición. Otra cosa interesante. Hacernos conscientes de nuestro propio aprendizaje lo mejora.
Hay un experimento muy curioso. A una serie de alumnos se les explicó lo que era la neuroplasticidad. Y a otro grupo de alumnos no se les explicó lo que era la neuroplasticidad. Los dos grupos estudiaron lo mismo. A los dos se les tomó examen. ¿Quiénes salieron mejor? Los que habían aprendido el concepto de neuroplasticidad. ¿Eso qué tiene que ver? Sí. La metacognición, el saber el por qué has aprendido algo, mejora enormemente tu aprendizaje. Entonces, después de algo, hay que empezar a preguntar, a ver, ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué otras conexiones hay? ¿Con qué se conecta? ¿De qué otra manera puedo hacer esto? Fíjense qué bonita práctica para el profesor. Termina de algo y pregunta y trabaja con la clase y dice, bueno, a ver, señores, ¿qué han aprendido? ¿Por qué han aprendido esto? ¿Podrían haber aprendido mejor? ¿Qué podríamos haber hecho? Además, motiva, da protagonismo al alumno y eso motiva. ¿Eh? Y todo eso trabaja en favor del conocimiento y, por supuesto, para desarrollar habilidades del pensamiento crítico. Robert Schwartz propone una escalera que no es ni más ni menos de lo que habíamos dicho hace un momento. Preguntarse qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué ha resultado más fácil, más difícil, más novedoso y cómo puedo mejorarlo en el futuro. Una práctica para el aula. Condición física. Aprender no implica solo la cabeza, ¿no? El sueño, la nutrición, el estrés, la fatiga, todo influye en el aprendizaje. ¿Sí? Es bastante obvio por todos conocido, pero bueno, en el sueño es cuando se produce como una limpieza del cerebro, necesitamos horas de sueño para fijar. Resulta que durante el sueño es cuando el hipocampo se dedica a fijar la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo. Señores, démosle al sueño el espacio que corresponde, ¿no? La nutrición. Gente desnutrida, además, está absolutamente comprobado que afecta a la inteligencia. En poblaciones con desnutrición infantil, la falta de proteínas genera, y la falta de nutrientes en general, genera luego una inteligencia disminuida. Y eso es un problema, por supuesto, para la educación. El estrés, cuando estamos excesivos, ojo, el estrés es bueno, ¿eh? Vivimos con un cierto grado de estrés, porque el estrés evolutivamente nos ha hecho vivir, nos ha hecho sobrevivir. El hecho de que reaccionemos a algo y se ponga en tensión todo nuestro organismo. Pero el estrés excesivo, esa cantidad excesiva de adrenalina en el cuerpo produce una cantidad de corticoides que afectan al corazón, que afectan al riñón. El estrés, la fatiga, estar cansado, estamos exactamente lo mismo. Bien, más descubrimientos. Bueno, en realidad hay una serie de marcadores neuronales que se pueden descubrir con la neurociencia. Y desde muy jovencitos. Por ejemplo, la dislexia. La dislexia, mediante un electroencefalograma, se puede saber si el niño es disléxico o no. Por ejemplo, trastornos de conducta, déficit de atención, etcétera. Todo hay aportes que la neurociencia nos puede hacer para esto, que sin duda son importantes. Y bueno, tenemos que volver a la tecnología, ¿sí? Estas tecnologías digitales adaptativas, como se suele decir, dan primero más oportunidades de estudio, mucha más flexibilidad y más modos o estrategias de aprendizaje. Recordemos, cuanto más input, cuanto más vías de entrada tenga yo, más voy a desarrollar el aprendizaje. Toma y toma. Este es el segundo recreo, señores. Vamos a ver a Zeus tirándonos rayos, que bueno, esperemos que no sea el coronavirus, pero Zeus nos está tirando unos rayos ahí como diciendo, ¿por qué no terminan ya con esta charla? Los voy a reventar a todos.